Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Estamos muy contentos de poder estar aquí en Aposento Alto We're so happy to be here today, y vengo bien acompañado. and I come with very good company. Está conmigo la mujer más bonita del mundo y el universo, My wife is with me today, a mi izquierda. to my left. Ella y yo nos casamos hace 6 años, We married about 6 years ago, pero estuve casi 5 años para convencerla de que saliera conmigo. but it took me about 5 years to convince her to go out with me. Esta hermana con sangre dominicana me lo puso muy difícil, This sister with Dominican blood made it very difficult for me, pero un día en su debilidad yo la conquisté. but one day in her weakness, I was able to conquer her. Y Dios hizo un milagro y nos casamos. And God made a miracle, and we got married. Y sí, Dios sigue haciendo milagros hoy en día. And yes, God continues to make Y miracles si tú today. estás soltero y alguna chica te ha dicho que no, por mucho tiempo no te preocupes, que yo estuve 5 años. So if you are single and there's a girl that keeps saying no to you, don't worry. I was like that for about 5 years. Todavía hay esperanza. But there's still hope. Y los que están casados, And those of you who are married, pues sigan orando para que el Señor haga la obra completa. and continue to pray for God to do the full work. Muy bien, nosotros somos Susi, Antonio, We're Susie and Antonio, y nosotros tenemos un ministerio misionero en España. and we have a missionary ministry in Spain. ¿Cuántos conocen algo de España? How many of you know something about Spain? Bueno, pues en España hay solamente un 1% de convertidos. Well, Spain only has 1% of born-again believers, Lo que quiere decir que hay todavía un 99% que no conocen al Señor. which is saying that 99% of the population still has not known God. Y sabemos cuál es el destino de aquellos que no han tenido un encuentro con Dios. And we know what the destination is, or what the destiny is for those who haven't had an encounter with the Y Lord. trabajamos fuertemente para poder alcanzarlos. And we work very hard to reach those that haven't known the Lord. En aquel momento, cuando Dios nos llamó al ministerio, yo era empresario, In the moment that God had called us, I was a businessman, pero sentimos una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. but we felt a word from God El, for our el lives. Señor nos profetizó lo siguiente. God had prophesied the following. He aquí que yo llamo a lugares áridos y desérticos, y he aquí que yo llamo con urgencia. I am calling you to desert and arid places, and I am calling you with urgency. Ella era mi novia, She was my girlfriend. estábamos en un congreso de líderes de jóvenes, We were at a youth leader congress, y el Señor nos dio esta palabra profética. and the Lord gave us this prophetic word. Y quiero decirle algo, no me gustó ni un pelo esa palabra. And I have to tell you something, I didn't like that word at all. Porque hoy en día lo que nos gusta escuchar son las siguientes profecías. Because today we like to hear the following prophecies. Dios te va a hacer multimillonario, God's going to make you a va a multimillionaire. tener un ministerio de multitudes, You're going to have a ministry of multitudes. va a perder 30 libras en una semana. You're going to lose 30 pounds in a week. Todas esas cosas nos gusta escuchar, ¿amén? Those are the things we like to hear. Pero no, el Señor nos estaba mandando a lugares áridos y desérticos. But the Lord was sending us to desert and arid El places. Señor abrió nuestros ojos The Lord opened our eyes, y nos dimos cuenta que en España and we realized that in Spain, hay más de 7.300 pueblos sin ninguna iglesia evangélica de ninguna denominación. there are over 7,300 towns with no evangelical church of any denomination. Es decir, quizás gente que quiere ir a la iglesia pero que no puede porque no la hay. What I'm saying is that there are people that would love to go to a church, but they can't because there is no church. Entonces rápidamente fuimos a un pueblo llamado Fuente Palmera We quickly went to a town called Fuente Palmera, y plantamos una iglesia and we planted a church. en un lugar que había más de 10.000 personas. It was a place that had over 10,000 residents, El Señor nos dio una victoria grande and God gave us a great victory. y pudimos establecer la iglesia del Señor en ese pueblo. And we were able to establish the church of God there. Y me gustaría enseñar un video And we would like to show a video acerca de lo que Dios hizo en menos de 3 años y medio. Amén. of what the Lord did there in about 3.5 years. No había ningún líder, ningún cristiano y vamos a ver lo que Dios hizo. There was not one Christian, not one leader, but we're going to see what God did. Ese es el templo que pudimos rentar en Fuente Palmera. Ese fue el día que nos invistieron pastoralmente. Ahí mi esposa también estaba embarazada de nuestro único hijo. Y comenzaron a suceder cosas bellas y bonitas. Ven, todas estas caras son nuevos convertidos. Gente que empezó a entregarse a Cristo. Y fue un tiempo bonito porque tuvimos que empezar a enseñarle a orar porque no sabían a leer la palabra. Tuvimos que levantar ministerios de alabanza, ministerio también de misiones, ministerio también de enseñanza.
vigilia a alta hora de la noche, orando, buscando la presencia de Dios, pero Dios nos dio la recompensa. Comenzamos a bautizar a los hermanos que habían creído en el Señor Jesucristo, tal y como dice la palabra, y esto es muy importante porque representan vidas que estaban en muerte, pero ahora habían pasado a la luz admirable de Jesucristo. Este es el mayor milagro que pueden ver nuestros ojos, una conversión. Los grupos de jóvenes comenzamos a levantarlo, la sociedad le inculcaba otra cosa, pero ellos no la saciaba y se convirtieron a Jesús. Y pronto empezamos a trabajar en la acción social. En España hay más de un 21% de desempleados, hay mucha necesidad y ahora estamos dando de comer a más de 300 personas mensualmente. Y recibimos una palabra de Dios: dadle vosotros de comer, tal y como Jesús le dijo a sus discípulos con los panes y los peces. Y pusimos un huerto y plantamos hortalizas en nuestro hijo, Tony, que también nos ayuda, ¿verdad? Y comenzamos a sembrar tomates, pimientos, todo tipo de hortalizas, y esto causó un impacto grande en el pueblo porque se dieron cuenta de que nosotros no solamente hablábamos, sino que trabajábamos a favor de ellos, y un pueblo quedó agradecido. Repartimos regalos para Navidad. Muchos de los niños no tenían ni siquiera ni un regalo para Navidad, pero pudimos repartirlo, hacer un servicio evangelístico, y ese día les dijimos que el mejor regalo que se podían llevar a sus casas, aparte de ese, era Jesús en su corazón. Y muchos niños, padres y madres, aceptaron a Cristo en esos días. Visitamos a la residencia de ancianos, donde muchas veces están abandonados en los últimos años de sus vidas, y le hablamos del amor de Dios que nunca abandona y que siempre abrazan, y muchos hicieron ahí la oración de fe ese mismo día. En España no es típico el Día de Acción de Gracias, pero quisieron imponer Halloween. Nosotros dijimos, si ellos van a imponer lo malo, nosotros vamos a imponer lo bueno, y vamos a recordar a este pueblo que todo lo que tenemos es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que tuvimos ahí un servicio también evangelístico, algunas visitas misioneras de nuestro distrito que nos acompañaron, como los jóvenes. Estuvimos ministrando en diferentes lugares de España. Este es el único centro de teología de la Asamblea de Dios en España, y pasamos visitando diferentes iglesias. Este es el centro de rehabilitación de drogas, donde hemos trabajado mi esposa y yo en Córdoba, en España, por bastante tiempo. Y aquí también una iglesia que vino a visitarnos de Washington, D.C. Lo que podemos ver es que España no es el cementerio de los misioneros. España está cambiando, gracias a Dios. Nuestra iglesia tiene una visión misionera. Por eso visitamos Melilla y Marruecos, y aunque es difícil y peligroso predicar, como dice la palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahí podemos ver mujeres musulmanas convertidas al cristianismo, también de otros países, de otras nacionalidades, y tenemos misioneros en diferentes partes del mundo. Aquí está la familia Flores en Perú, Arancha en Honduras, y nuestros niños también apadrinan a esta niña Jocelyn en Honduras, ¿verdad? Que puede tener una educación digna y puede tener todo lo necesario para todo el mes. Hemos estado en diferentes lugares ministrando, por la gracia de Dios. He trabajado en el sur de España por muchos años con el Departamento de Jóvenes de la Asamblea de Dios, y esto nos ha llevado también a tener que hacer un trabajo intenso en la expansión del Evangelio y la predicación a los jóvenes. Y lo que vemos ahí, hermanos, es Dios está cambiando la nación española. Está viendo ahí como muchos se están entregando a Cristo en medio de la debilidad, de las dificultades. Están obteniendo la respuesta del Dios que nos salvó y que nos rescata. El Señor Jesús sigue haciendo milagros, y pido y oro que ustedes también nos acompañen en bendecir esta tierra que tanto necesita de Dios. Amén. ¿A cuántos les gustaría venir a España? How many of you would like to come to Spain? ¿De verdad? Really? Solamente hay dos requisitos. You only have two prerequisites. Dos requisitos para aquellos que quieran venir a España. Two prerequisites. El primero, usted se paga el pasaje de avión. First, you have to pay for your own plane ticket Si no, arruina mi finanza. because you will ruin my finances. Y el segundo, no puede ser del Barcelona, del soccer. And second, you can't be in favor of the Barcelona soccer team. No, en serio, no queremos que entren en pecado. We don't want you to go in sin to Spain. Es broma. It's just a joke. ¿Puede usted venir si eres del Barcelona? You can come even if you like the Barcelona. Pero yo no le abriré la puerta. ¿eh? But I'm not going to open the doors. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor. We're going to share the word of the Lord. Mi esposa y yo salimos para España en julio. My wife and I will be leaving back to Spain in July. Vamos a estar todavía aquí por 2 meses más y medio. We're going to be here for another 2.5 months. Y queremos plantar la siguiente iglesia en un lugar donde no haya ninguna. And we're going to be working towards planting a church in a place where there is no church. Creemos que esto es muy We importante. believe this is very important. Ser luz To be light donde no la hay. where there is no light.
Ese era el mensaje de Jesús. That was the message of Christ. Ser luz donde no lo hay. To be light where there is no light. Ser luz incluso donde la religión ha tomado el control. To be light even when religion has taken control of the Pero en world. esta hora me gustaría anunciarle algo. But right now I would like to make an announcement. He traído conmigo un libro I brought with me a book, que se llama Directo al Corazón. and it's titled Straight to the Heart. ¿Cómo se llama? What is it called? Directo al Corazón es un libro escrito por un autor This book is a book written by an author mundialmente that's internationally desconocido. unknown. Soy yo. That's him. ¿Por qué se ríen de mi desgracia? Why are you laughing at me? El Señor me mandó a tierra árida, nadie me conoce. The Lord sent me to arid places. Nobody knows me. Es un libro que nunca quise sacar a luz. It's a book that I was never really thinking about bringing to light. Y les confieso, And I confess, hace 10 años comencé a escribirlo. I started writing it about 10 years ago. Y ha salido hace 6 meses. And I was able to publish it about 6 months ago. Pero era un diario devocional mío privado It was a private devotional diary donde Dios comenzó a decirme de muchos enemigos que tenía que quitar en mi vida. where God started showing me a lot of enemies that I had to take out of my life. Y muchas veces hablamos de pecado, And we speak about sin on many occasions, pero pocas veces se nos explica de forma práctica cómo vencer al pecado. but we're not explained in a practical form how we can conquer sin. Este libro está basado en el Salmo 18, This book is based on Psalm 18, que dice, perseguí a mis enemigos which says, I pursued my enemies y los alcancé and I reached them y no regresé and I did not return hasta acabar con ellos. until I had finished them off. Se trata de acabar con tu enemigo y no regresar a casa hasta que acabes con ellos. This book is about finishing off your enemies and not returning home with them. Y no, tu enemigo no es tu suegra. And no, your enemy is not your mother-in-law. Uy, 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 uy. Tu enemigo es la falta de compromiso con Dios, Your enemy is the lack of commitment with God, la falta de oración, lack of prayer, la falta de servicio en la iglesia, lack of service in your church, muchos temores, a lot of fears, miedos, muchas cosas que se almacenan en nuestro corazón things that we carry in our hearts, y que Dios quiere hacernos libres en este día. and things that God wants to free us from. Son 30 devocionales. There are 30 devotionals. Al final de cada devocional At the end of each devotional, hay ciertas preguntas que van a ir directas a su corazón. there are some questions that will go straight to your heart. Y hay también un lugar para orar por ese tema. And there's also a part where you can pray for Y hoy that. voy a predicar de uno de estos capítulos And today I'm going to preach about one of the chapters que se llama La verdadera adoración. that speaks about true worship. Para eso me gustaría que usted me acompañara a Génesis 22. I would like for you to accompany me to Genesis chapter 22. ¿Cuántos están contentos? How many of you are joyful? Los veo muy en silencio. Son ustedes una iglesia muy educada. You're very quiet. You're a very educated church. Hay algunas iglesias que no te dejan ni predicar de la bulla que hacen. There are some churches that don't even let you preach because of all the noise they Tenemos que make. decir, por favor, bajen ustedes el volumen, que no puedo continuar, ¿no? And we have to sometimes say, please be quiet, I can't continue. Dice así la palabra del Señor. And the word of God says, Vamos a ver el primer texto bíblico que aparece la palabra adoración. we're going to read the first biblical text where the word worship appears. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Then God said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Al tercer día alzó Abraham su ojo y vio el lugar de lejos. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Y atención a este versículo. And attention to the following verse. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno
y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Este es el primer texto de la Biblia que menciona la palabra adorar, adoración. This is the first text in the Bible that mentions the word worship. Hace años atrás acepté a Dios en mi vida con 18 años. Years ago, I accepted God in my life when I was 18, Y ahora tengo algunos más. and now I'm a little bit older. ¿Cuántos cree que tengo? How old do you think I am? Dígame, hermano. 40. 40, ¿Cuánto? 43. 43. ¿A 33 o 43? 43, 43. 33, entonces usted sí es mi amigo. La de hermana de los 40 no. You're my friend. You Tengo look 30, 31 años, I'm 31 years old, pero estoy muy estropeado. but I'm very worn out. Mi esposa me dice que me cuide. My wife tells me to take care of Pero myself, es imposible cuidarse con el bacon de aquí. but it's impossible to do that with the bacon in the Pero United acepté a Dios States. con 18 años en mi vida. But I accepted the Lord when I was 18 years old, Y yo estaba tan agradecido a Dios que quería servir en algo. and I was so grateful to the Lord that I wanted to serve. Así que me acerqué a mi pastor So I went to my pastor, y le dije, pastor, quiero servir en algo, en algún área de la iglesia. and I told him, Pastor, I want to serve in any area of the church. El pastor dijo, tengo un área donde tú puedes trabajar para el Señor. And the pastor said, well, I do have a place where you can serve. Y me puso en un proyector. And he put me to work with the projector. ¿Usted se acuerda de aquellas máquinas así de grandes Do you remember a machine that was this high? que tenía un foco de luz muy fuerte que daba contra un espejo y eso proyectaba sobre la pared las canciones que queríamos cantar? That had a really strong light that would reflect over the glass and reflect the songs? ¿Cuántos se acuerdan de aquel aparato? Levante la mano. How many of you remember that machine? ¿Cuántos del año 50 antes de Cristo estaban allí? ¿Eh? You guys are ¿Verdad? from the year 50 before Christ. Ahí comencé a servir a Dios And that's where I began to serve the Lord durante un año y medio. for about a year and a half. Recuerdo que yo tenía que estar con una transparencia, se le llamaba. I remember that I would be given a transparency. Era como un papel It was like paper. y tú tenías que estar poniéndolo así y así para que los hermanos pudieran ir siguiendo la letra de la canción. And you would have to move that paper or that transparency so that the brothers and sisters can see the letters, the words to the song. Recuerdo mi primera ocasión que lo hice. I remember the first time that I did that. Estaba tan nervioso por servir a Dios I was so nervous about serving God que me temblaba hasta el pulso. that I was shaking. Así que ponía el papelito y me temblaba así la mano. So my hand was shaking like this. Entonces la gente veía las canciones moviéndose todo el rato. So everyone was looking at the songs shaking on the screen. Algunos hermanos decían, ¿qué le pasa a este chico con 18 años ya con Parkinson tan joven? Some were saying, what's wrong with this guy? He's 18 years old. He already has Parkinson's. Pero en realidad estaba tan nervioso por servir a Dios But I was just so nervous to serve God que para mí era como si estuviese gobernando la Casa Blanca. that for me it was just like if I was governing in the White House. Una responsabilidad muy grande. It was a great Pero responsibility. ahí estuve durante un año y medio de mi vida. And I was there for a year and a half of my life. No falté a ningún servicio para servir a Dios. I never failed any service. I was always there. Cumplía con todas mis obligaciones. I always fulfilled what I had to do. Después de un año y medio yo le dije al pastor, And after a year and a half, I told my pastor, querido pastor, my dear pastor, llevo aquí un año y medio más I've been here a year and a half, y tengo ya las huellas dactilares quemadas del foco este casi. and my fingerprints have been erased from all the burning of that light. Me gustaría servir en otro área sin dejar esta. I would love to serve in another area even while continuing in this one. Voy a seguir viendo los servicios en la mañana para hacer esto, I will continue to come to the morning services to do this. pero los servicios de la tarde quiero hacer algo diferente, no quedarme en casa. But in the evening services, I would like to do something else. I don't want to stay at home. Entonces él me dijo, bueno, has sido fiel durante este año y medio, yo no tengo ningún inconveniente en que puedas desarrollar tus dones en otro lugar. So he said, well, you've been faithful during this year and a half. I don't mind if you want to develop your talents in another area. ¿Te gustaría comenzar en el grupo de alabanza? Would you like to start out in the worship Y yo team? le pregunté, ¿qué tengo que hacer? And I said, what do I have to do? Dice, puedes comenzar cantando. And he said, you can start by singing. Digo, mi hermano, And I said, dear brother, yo lo amo muchísimo. I love you very much. Y usted tiene una de las iglesias más grandes en España. And you have one of the larger churches in Él Spain. tiene una iglesia de casi 300 miembros He has a membership of almost 300 people. y eso en España es una mega iglesia. And that in Spain is almost a mega church. Si yo me paro aquí a cantar,
if I get up here to sing, todo lo que usted ha construido 30 años, everything you have worked for the past se lo 30 deshago years, en 30 minutos. I'll destroy it La in gente 30 se va a otro lado. seconds. Everybody will leave. Mejor que me ponga en otro área. Please put me in another area. Dice, bueno, podrías comenzar tocando un instrumento musical So he said, well, what about playing a musical y instrument? comencé a tocar la batería, ese instrumento de aquí. So I started learning to play the drums. Hermano, los primeros servicios eso era un caos. Brothers and sisters, the first services were chaos. Esa gente amaba a Dios de verdad porque si no me hubieran echado de allí. The people there loved the Lord very much because they would have kicked me out of the group immediately. Pero la if they cuestión didn't. es que la líder de alabanza But the thing is that the worship leader, venía con un papel todos los servicios antes she would come with a sheet of paper y me decía, Antonio, and she would say, Antonio, estas son las canciones que vamos a cantar hoy. these are the songs we're going to sing today. Las 4 primeras canciones son canciones de alabanza The first 4 are praise songs, y las 3 últimas son de adoración. and the last 3 are worship songs. ¿Sabe lo que significaba para nosotros la alabanza y la adoración? Do you want to know what worship, praise and worship was to us? Si íbamos a alabar, significaba que la canción era con un ritmo rápido. If we were going to praise, it was a fast song. Si íbamos a adorar, If we were going significaba to worship, que era un ritmo lento. it was a slow rhythm. Pero con la ayuda de Dios, But today, with the help of God, vamos hoy a entender we're going to understand cuál es el significado de la verdadera palabra adoración. what the true meaning of worship is. Tenemos aquí el primer texto que hemos leído. We have here the text that we just read. Ese texto dice que Dios le dice a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo. This text says that God told Abraham to go and sacrifice his son. Pero quiero ponerle en contexto. But I want to put you in context. Dios le dice a Abraham, Abraham va a tener un hijo. God had told Abraham, Abraham, you're going to have a son. Y Dios le dice a Sara un poquito más adelante que también va a tener el hijo con Abraham. And then a little further down, he told Sarah, you are going to have a son with ¿Usted quiere Abraham. ver la reacción de Abraham cuando Dios le dice que va a tener un hijo? Do you know what Abraham's reaction was when God told him he was going to have a son? Está en Génesis 17:17. You can find it in Genesis 17:17. ¿Lo tienen? Do you have it? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Qué hizo? Reírse. Abraham fell face down. He laughed and he laughed. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. He said to himself, will a son be born to a man of 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? Quiero hacerle una pregunta. I want to ask you something. ¿Conoce usted a alguien Do you know of anyone con 100 años de edad 100 years old que haya dejado embarazada a una mujer de 90 años estéril? that has left a infertile 90-year-old woman pregnant? ¿No? Yo tampoco lo conozco. Me either. Si hoy pasara esto, If this were to happen today, como mínimo en todos los noticieros, en el New York Times, en todas las revistas del planeta, in all over the news, in the newspaper, in magazines, porque no es normal que un hombre de 100 años deje embarazada a una mujer de 90 años estéril. because it's not normal for a man of 100 years old to leave a 90-year-old woman pregnant. Pero en medio de lo imposible de esta vida, But in the midst of the impossible things, Dios sigue diciendo, God continues to say, mi palabra nunca falla. my word never fails. Así que Dios promete lo que cumple So God, he provides, y Abraham tiene un hijo con Sara, and Abraham has a son with Sarah, el hijo de la promesa. the son of the promise. Imagínate la felicidad de Sara, Imagine their happiness, Sarah's happiness. porque recuerdan que en el Antiguo Testamento la bendición de Dios se veía por la cantidad de hijos que tú eras capaz de criar. Because in the Old Testament, God's blessing was measured by how many children you were able to raise. Y Sara tenía 90 años y no había podido todavía la mujer tener un hijo. And Sarah was 90 and she had not been able to do that. Así es que tienen el niño So they have their son y le ponen Isaac de nombre. and they named him Isaac. ¿Te puedes imaginar la cara de felicidad de Sara? Can you imagine Sarah's face? Ella está feliz, contenta, She's so happy. ve el niño crecer. She's watching her son grow. Y ahora cuando es un muchacho, And now when he's a young kid, Dios le dice a Abraham, God tells Abraham, sacrifica a tu hijo, mátalo. sacrifice your son. ¿Cuántos le gustan esa palabra profética? How many of you like that word? Si el niño tiene 18 años que ya empieza a dar problemitas, uno se lo piensa, ¿verdad?
If the kid was 18 years old and he's giving you problems, you might think about it. Pero cuando estás pequeñito, un muchacho, uno quiere tenerlo en sus brazos. But when they're nice and young, you want to hold them tight in your arms. Toma Abraham al niño, dice la palabra, The word says that Abraham took his son, y yo me imagino que Sara no sabía nada. and I imagine that Sarah didn't know anything about No le this. dice nada a la Biblia acerca de esto. The Bible doesn't say Pero anything mira, about it, nosotros tenemos un hijo de 4 años de edad, but we have a 4-year-old son, nuestro único hijo. our only son. Si yo le dijera a mi esposa, If I were to tell my wife, Susi, Susie, voy a sacrificar a Tony, I'm going to sacrifice Tony, yo le aseguro a usted que en menos de 10 segundos ella me sacrifica a mí. I assure you that in less than 10 seconds she will sacrifice me. Y mi suegra la acompaña y dice, esto es palabra de Dios. And my mother-in-law Terminamos will con el join lleno. her and she'll say, this is word of God. ¿Cuántas madres harían lo mismo? How many of ¿Eh? you love your Tú children? imagínate, ¿no? La cara de Sara que se le quedaría. Así que yo creo que Sara no sabía nada. So I imagine that Sarah didn't know anything about Así que this. Abraham toma al niño, So Abraham took his son va con sus siervos, and his servants. camino al monte Moriah. They're walking towards Mount of Y Moriah. cuando pasan varios días andando, And once a few days had passed, dice lo siguiente. says the following. Esperad aquí, a los siervos le dice, esperad aquí. He tells his servants, stay here, Que el muchacho y yo, mi hijo y yo, because my son and I, iremos we will go y adoraremos. and we will worship. ¿Piensa usted que esa palabra adorar para Abraham era que iba a cantar un corito? Do you think that when Abraham said, I'm going to worship, he was thinking about singing a song? Que iba con Isaac de la manita cantando cuán grande es Dios. That he was going with Isaac by his hand saying, how great is our God? Abraham iba a matar al niño, Abraham was going to kill the pero boy. para él eso era adoración. But for him, that was worship. Pone al niño sobre el altar, más adelante usted puede leerlo. You can continue reading, and it says that he put the child on the altar. Toma el cabello del niño con su mano izquierda He took the boy by the hair, y dice la Biblia que tomó el puñal con su mano derecha and it says that he took the knife, y fue directamente a cortarle el cuello. and he went straight to cut his Pero head off. rápidamente un ángel del Señor bajó But the angel of the Lord came down rapidly, y le dijo, no lo toques, Abraham, and he told him, Abraham, don't touch the boy, por cuanto fuiste fiel, because you were faithful. yo te bendeciré y te multiplicaré por el resto de tus I will días. bless you, and I will multiply you for the rest of your days. Algo que usted tiene que aprender Something that we need to learn es que la verdadera adoración is that true worship le va a costar. is going to cost No es us. fácil adorar a Dios. It is not easy to worship ¿Era God. Dios malo? Was God evil? No, versículo 1. No. Y Verse probó 1. Dios a Abraham. Verse 1 says, and God tested Dios Abraham. estaba probando la obediencia de su hijo. God was testing the obedience of his son, A tal punto que Abraham dice para él mismo, to the point that Abraham says to himself, para mí es mucho más importante Dios que las bendiciones que Dios me da. for me, it is more important to have God than to have the blessings that God has given me. La verdadera adoración trata True worship is about de la capacidad being capable de entregar todo a Dios. of surrendering everything to Hasta the aquellas Lord. cosas que amas. Even those things, Hasta aquellas cosas que deseas. even those things that you want and you love. Abraham amaba a su hijo, Abraham loved his son, pero para Abraham era más importante su Dios. but for him it was more important to have his God. Quiero contarle el segundo ejemplo de la Biblia. I want to share another example from the Una Bible. mujer que fue muy valiente. A woman that was very brave. Marcos 14. Mark chapter 14. Una mujer que hizo algo tan espectacular A woman that did something that was so spectacular que Dios quiso que se reflejara su historia en los evangelios, that God wanted her story to be reflected in the Gospels porque fue una adoradora de corazón. because she was a true worshiper. Marcos capítulo 14, versículo 3. Mark chapter 14, verse 3. ¿Lo tienen? Amen. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. While he was in Bethany, reclining at the table in the home of a man known as Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume?
Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume?" Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor, and they rebuked her harshly. Diga conmigo 300 denarios. Say with me, 300 denarii. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Leave her alone, said Jesus. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want, but you will not always have me. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Y atención a este último versículo. And attention to this last verse. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. I tell you the truth, whenever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Para memoria de ella. In memory of her. ¿Qué hizo esta mujer que fue tan importante para Jesús? What did this woman do that was so important to Jesus? Dice que Jesús estaba ahí sentado en la mesa. It says that Jesus was sitting at the table. Y que vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume nardo, de nardo puro de mucho precio. And it says that a woman came with a jar, an alabaster jar of perfume of pure nard. It was very expensive. A tal punto que algunos decían que se podía vender por cuánto. It says to the point that some were saying that it could have been sold for how much? 300 denarios. 300 denarii. ¿Sabe usted lo que son 300 denarios hoy en día? Do you know what 300 denarii is today? Dice que se podía vender por más de 300. And the verse said it could have been sold for more. En aquellos entonces, querido hermano, Back then, una persona que trabajaba desde que se ponía el sol hasta que se iba, a person that works sun up to sun down ganaba por día would make un denario. one denarius a day. Un denario. One. Esa mujer That woman tiene en sus manos had in her hands un perfume a perfume que vale más quizás de lo que ha trabajado en un año. that was worth more than what she had worked in the entire year. ¿Cuánto puede ganar una persona aquí en esta barriada al año? No lo que gana usted, no me interesa. Una persona normal, ¿cuánto al año podría ganar? How much can a person make here on a yearly basis? Something average. No lo que usted gana, una persona normal. Not what you make. Que no just sea pobre ni rico, an sea normal. average salary, a yearly salary Al año. in this area. 50,000, 40,000, 35,000. 50, Esa mujer, 40, 35,000. si estuviese aquí hoy en día, tendría un perfume en sus manos de $40,000. If that woman were here today, she would have in her hands a perfume worth about $40,000. Y yo pregunto, And I asked myself, ¿qué hace una mujer con un perfume de $40,000 si yo en el Marshall me lo compro por 10 en oferta? what is this woman doing with a ¿Serio? perfume worth $40,000 when I buy my perfume at Marshall's for 10? En serio, esta camisa me la compré $8 en Marshall. Seriously, I got this shirt at Marshall's for Y la $8. llevo conmigo, le tengo mucho cariño porque en España están más caras. And I love it because Spain is just so expensive. Y encima nos cobran el 21% de todo lo que compramos. And they charge us De 21% of taxes on everything we buy. Y la gasolina $9 el galón. And gasoline is $9 a gallon. Y los carros ya ni le cuento lo que puede. Nosotros ni tenemos carros ni en And I'm España. not even going to tell you how much a car Pues can está muy cost. caro. Because it's too expensive. ¿Qué hace una mujer con un perfume de $40 y tantos mil en What sus was this manos? woman doing with a perfume worth over $40,000? Cuando yo comencé a estudiar este pasaje, When I started studying this passage, Dios me rompió la cabeza God literally just broke my head porque entendí because I understood por qué se recuerda a esta mujer en la Biblia. why this woman is remembered in the Bible. Antiguamente Back then, no había un sistema de pensiones. there was no social security or retirement Es decir, plans. cuando tú tenías 65 años, So when you were 65, el gobierno no te daba dinero para que usted pudiera subsistir por los años que usted ha trabajado. you didn't receive social security from the government so that you can live from what you had worked before. Muchas mujeres tenían que sufrir en los últimos días de su vida porque no tenían dinero para vivir.
Many women had to suffer during the last days of their lives because they didn't have any money to live on. En vez de disfrutar los últimos años y descansar de sus vidas, Instead of enjoying their retirement and relaxing, muchas de ellas tenían que estar pidiendo en las calles para poder comer. many of them found themselves begging on the streets so they can just eat. Eso no es justo. And that's not just. La misma Biblia habla acerca de que cuidemos de las viudas. Even the Bible speaks about caring for the widow. Pero en aquel entonces esta mujer But in that moment, that woman, fue una mujer inteligente. she was very Es intelligent. cierto que su trabajo no era un trabajo muy bonito, Even though she did not have a great job, pero esa mujer conseguía ahorrar dinero but this woman began to save money, y compraba poco a poco perfume de nardo puro, and she started buying this perfume por- slowly, porque al final de sus días because at the end of her days, iría vendiéndolo poco a poco she would then sell it slowly, y ella no tendría que estar mendigando en la calle. and then she wouldn't have to be begging on the Era streets. su seguridad social, That was her pension plan. era su seguro para el futuro. That was her social security and her security for the future. Y ahora Jesús está sentado ahí And now Jesus was sitting there, y toma el perfume completamente and she takes the whole jar of perfume y hace ¡plaf! and she breaks the jar open Y lo derrama sobre Jesús. and she pours it on Jesus. Y comienzan algunos a decirle, ¿pero qué hace? And some people began to say, "What are you doing? Mujer loca, me imagino. Are you crazy? Se podía haber vendido por $45,000. You could have sold that for $45,000. Haberse dado a los You pobres. could have given that to the poor." Y empezaron a arremeter contra ella. And they started to just say things against her. Sin embargo, Jesús le tiene que decir, hey, But Jesus said, "Wait. está hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo porque ya mismo estoy a punto de morir. She's done what she can. She's anointing my body, preparing me for burial." Esta mujer derramó toda su seguridad en el futuro. She poured out all her security for the future. Y uno de los que se quejaban eran Judas, el mismo discípulo de Jesús. And one of the people that was complaining was Judas. Y muchas veces el enemigo en el pleno siglo XXI sigue hablándonos de esta manera en nuestras vidas y tenemos que tener mucho cuidado. And today the enemy on many occasions speaks to us in the same way when we have to be very careful. Y tú dices, ¿cómo va a ser eso? And you might be thinking, well, how does he do that? Escúchame, Listen, el enemigo viene y te dice, ¿sabes qué? the enemy comes and tells you, you know what? Tú no hace falta de que sirvas en la iglesia, You don't need to serve in your church. que se dediquen otros a hacerlo. There are others to do that. Tú no derrames tu perfume sobre Jesús. Don't pour out your perfume on Jesus. Mírame, escúchame, tú solamente lo que tienes que hacer The only thing you have to do es lo siguiente. is the following. Tomas tu perfume, Take your perfume and spray a little bit. se acabó, That's it. listo. That's it. ¿Tú para qué vas a guardar tu santidad? Why are you going to guard your holiness? Dios no se merece tu santidad. God doesn't deserve your holiness. Vete con un chico, con una chica, estate mirando otros lugares, otras chicas. Go with one guy or with another girl. Haz lo que te dé la gana. Do whatever you want. Dios sabe que tú eres imperfecto. God knows that you're not perfect. Dios no se merece tu santidad. He doesn't deserve your Solamente holiness. ven los domingos Just come on Sundays y... and spray a little bit on. No. ¿Para qué? Dios sabe que tú eres débil. God knows you're weak. No importa si navegas un poco por el internet y ves un poco de pornografía. Don't worry about seeing any pornography on your computer. Dios sabe que ahí en tu intimidad nadie te va a ver. God knows that there in your intimacy, no one's going to see you. Esto no va a trascender de puertas para afuera. No one's going to know about this outwardly. Cállatelo, no lo confieses. Just hide it. You don't have to confess Tú it. sigue alimentándote de esas cosas. Just keep nourishing yourself with that. Total, después el domingo con que eche la ofrenda es suficiente. Because, if you go to church on Sunday and give your offering, that's enough. Y en vez de ser vida que entreguen todo a Dios, And instead of being lives that give everything to God, lo que somos vida we are lives que muchas veces decimos, Señor, that we say many occasions, Lord, tú no te mereces todo el perfume. you really don't deserve all of No, the perfume. no sé si me están entendiendo. I don't know if you're understanding me today. Muchas veces nuestra educación con los hijos, Sometimes even the way we educate our children, preferimos que lo eduquen en nuestra iglesia
We prefer for them to be educated at church antes que seamos nosotros como padres los que lo alimentemos todos los días de la palabra del before Señor. doing it ourselves as parents. Y no estoy en contra de que lo haga la iglesia, And I'm not against the church pero la educating our iglesia tiene que ser children. un refuerzo de lo que usted hace en su intimidad toda la semana con But su the hijo. church is here to strengthen what you're already doing with your children. Tienes que tener cuidado We have to be careful porque el enemigo viene a lanzarte estas mentiras por tu oído. because the enemy comes and he shoots this message towards A you. tal punto que vienes a la iglesia To the point that you come to church y dices, vamos a adorar a Dios. and you say, let's come worship the Lord. Y no eres capaz ni siquiera de orar en voz alta, And you're not even able to pray de out buscar la loud. presencia de You're Dios, not even able to seek his de decirle, presence. Señor, aquí estoy para rendirte toda mi adoración. You can't even say, here I am to give you all Y that I después le am. echa la culpa al grupo de alabanza, And then you blame the worship team. pero la culpa But then the culprit, no es nada más de lo que tú haces día a día en tu vida. well, is you for what you Yo do no every day. necesito un grupo de alabanza para adorar a mi Dios. I don't need a worship Haya o team to no haya, worship alabo God. porque Él es digno de merecer I toda la have to worship gloria. him because he Amén. is worthy of receiving all the glory. Dios es digno de recibirla. God is worthy of your life. Pero el enemigo puede hacerte mentir But the enemy can make you live a y lie. tú no puedes levantarte por la mañana And you can't get up in the morning y comenzar a correr porque tienes que trabajar y arreglar a los niños. and start running because you have to go to work and you have to get the kids ready. Y el Espíritu Santo está ahí. Hey, estoy aquí, pasa un tiempo conmigo. And the Holy Spirit is there saying, hey, I'm here, spend some Pero time with me. Tú dices, lo siento, Espíritu Santo, pero no tengo tiempo para But ti. you say, I'm sorry, Holy Spirit, I don't have any time. ¿Cómo luego se va a ver reflejado a Dios en nuestras vidas? How are others going to see Jesus reflected in our Me lives? encuentro tristemente que hay muchas veces I'm finding sadly that on many occasions que hay hermanos llenos de religión, pero no de presencia de Dios. that there are brothers and sisters full of Y eso religion, es lo difícil de alcanzar. but they don't have the presence of God. Presencia de Dios. The presence of God. Y la presencia de Dios llega a tu vida And the presence of God fills your life cuando eres convicto when you have the conviction de una idea of one idea que Dios se merece toda tu vida. that God deserves your Y cuando entire comienzas a life. trabajar para que Dios sea lo primero, And when you begin to work so that God can be the first in dice your la life, palabra del Señor que todas las cosas son añadidas. the Word of God says that everything else is added on. Pero esta mujer dijo lo siguiente: But this woman said the following: tú, Dios mío, You, Lord, eres mi seguridad. you are my assurance. Tú, Dios mío, eres mi pronto auxilio en medio de mis tribulaciones. You are my help in the midst of my tribulation. Tú, Dios mío, eres el que pusiste el principio de mi vida y el que pones el final. You are the one who has put the beginning of my life and who will put the end to my life. Tú eres mucho más importante You are much more important que toda mi seguridad en la pensión. than all of my assurance in my retirement. Tú vas a morir You are going to y die, tú mereces ser digno de que sea ungido en este tiempo. and you are worth being anointed. Y in esa this moment. mujer, plaf, lo derramó todo. And this woman poured it all out. Le quiero preguntar algo. I want to ask you ¿Qué something. le puede a usted costar hoy $40,000? ¿Con qué puede comprar usted con $40,000? What can you buy today with $45,000? ¿Un qué? ¿Un carro? Nuevo de segunda mano. Nuevo. A new car. Un carro nuevo. Imagínese que usted tiene un carro ya antiguo y quiere cambiarlo y ahorra $40,000 y usted va al dealer y se compra un carro nuevo. Imagine that you have an old car and you need to change it and you have saved $45,000 and you go to a dealer to buy a new car. Y está bien, no hay ningún problema. And there's no problem with that. No es pecado comprar porque Dios nos bendice, fruto de nuestro trabajo. It's not a sin to buy. God blesses us. It's a fruit of our labor. Usted se va al dealer So you go to the dealer y compra un carro bonito nuevo. and you buy yourself a beautiful new car. ¿De qué color lo quiere? What color? Vamos a soñar. Rojo. Usted se compra un Red. carro rojo, So you buy yourself a red car. ¿vale? Todos los asientos son nuevos. The seating is new. Usted abre el carro y ve que tiene todos los utensilios. You open the car and it has everything that it needs to have. Le pulsa el botón de la ventana y baja automático. No tiene que estar dándole así a la manivela. It has automatic windows that go up and down. Le pone la calefacción y calienta al instante, no cuando ya llegó a su casa. ¿Verdad? It has a great AC and heating that the heat goes on right when you turn it on, not when you get to your destination. Y además le ponen el extra del masaje en la espalda.
And you have also the extra of the seating that gives you ¿Cuántos massage quieren un on carro your así? back. ¿Eh? How many ¿Sí? of you would like a car like that? Yo en España tengo tenía un carro que me daba masaje en la espalda. In Spain, we had a car that would give me massage on my back. Y hay veces que mi esposa me dice, no cuenta eso porque no está bien que la gente sepa que los misioneros tenemos carros que dan masaje en la espalda. And my wife sometimes says, don't tell that story because people don't need to know that missionaries have those types of Porque cars. supuestamente tiene que ser pobre el misionero. Because we need to be poor. Digo, bueno, pero yo lo cuento porque es bueno, ¿verdad? Quiero ser sincero con ustedes. But I'm going to tell you. Así yo tenía un carro So I had a car, que yo encendía el carro and I would turn it on. y como tenía 15 años de vida, And since the car was 15 years old, automáticamente daba it automatically would y give me me daba a unos massage masajes de because it arriba abajo would shake. impresionantes sin botón siquiera. Ese era mi carro. That was our car. Y usted imagínese que se compra ahí ese carro, So imagine that you buy yourself this car. 0 millas recorridas, 0 millas recorridas, It's several miles on it. y usted viene a la iglesia a enseñar el carro a su hermano, And you come to church to show the brothers and sisters. y los hermanos comienzan a ver su carro. And the brothers and sisters begin to see your car. ¡Wow, Juana! ¡Qué carro tan bonito! Say, wow, O Juani, Rafael, o José, como se llame usted. Jose, that's a great car. Sí, el Señor me bendijo con este carro, no tengo ni bill ni nada, lo pagué cash. The Lord blessed me with this car. I don't even have to make a monthly payment. Entra I usted paid al it cash. templo. You come into